¿Cuáles son los evangelios de la infancia? Dentro de la Biblia encontramos 4 evangelistas. Uno se llama Mateo, otro se llama Marcos, otro se llama Lucas y otro se llama Juan. Vea qué interesante. De los 4 evangelistas, probablemente y posiblemente, solamente 2 conocieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fueron discípulos del Señor y los otros 2 probablemente no conocieron al Jesús histórico, sino conocen es al Cristo de la fe, el que usted y yo conocemos. Mateo, el Leví, el cobrador de impuestos, y Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, son los 2 evangelistas discípulos del Señor. Pero los otros 2 evangelistas probablemente, como les digo, no conocieron a Jesús. Marcos y Lucas. Lucas era un médico griego, es decir, un médico pagano, no judío, que fue evangelizado por el apóstol Pablo. Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico querido. Lucas escribe dentro del Nuevo Testamento 2 libros, o el Espíritu Santo a través de este grande y santo hombre. El primer libro es el Evangelio según San Lucas, y el segundo libro es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que son escritos por el mismo hombre. Lucas capítulo 1 versículo 1 dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado en medio de nosotros desde sus orígenes, he decidido yo también, ilustre Teófilo, después de investigar diligentemente todas las cosas, ponértelas por escrito. Dice Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, el prólogo de Lucas, que escribe a un hombre llamado Teófilo, que puede ser un hombre concreto, o puede ser también aquellos que sean amigos de Dios, Teófilos, amigos de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 1 dice: el primer libro, querido Teófilo, dediqué a todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo, y empieza en adelante a hablar de los apóstoles, por eso se llama los Hechos de los Apóstoles. Vea qué interesante esto: 4 evangelistas, 2 discípulos, 2 que no son. El otro que probablemente no conoció a Jesús, probablemente, fue Marcos. Marcos era discípulo de Pedro. Recordemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, cuando Herodes mata a Santiago, le corta la cabeza, sus discípulos lo llevan a Compostela, lo entierran allá en España, y entonces Herodes ve que matar a los discípulos del Señor les gusta mucho a los judíos y mete a la cárcel a Pedro. La comunidad ora mientras Pedro está en la cárcel, y entonces ¿qué pasa? El ángel del Señor llega a la cárcel y saca a Pedro de la cárcel. Creía que era un sueño. Cuando ve que está fuera de la cárcel, se va corriendo a la casa de la mamá de un hombre llamado Juan, de apellido Marcos. Juan Marcos, el evangelista. Pedro se reunía en la casa de la mamá de un hombre llamado Juan, cuyo apodo era Marcos, Juan Marcos. Este hombre después va a unirse a Pablo, porque este hombre es primo de Bernabé, y Bernabé es el que presenta a Saulo, que se convierte al cristianismo. Pablo, Bernabé es el que lo presenta delante de la comunidad cristiana. Pablo entra, y cuando salen de misión, escogen a Pablo y a Bernabé. Bernabé se lleva a su primo Marcos, y Marcos se convierte en un misionero junto con Pablo. ¿Cuál es el problema? El problema es que Marcos se cansa de la misión tan dura. Aguantar hambre, ya ustedes van a leer las pruebas del apóstol. Días sin comer, noches sin dormir, azotados, naufragados, perseguidos, y de todo lo que sufre uno en las misiones. Y Marcos abandona la primera misión, el primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero quieren salir otra vez, y Bernabé se va a llevar a Marcos, y Pablo, que era un hombre así de armas tomar, dice: no lo vamos a llevar
porque nos abandonó la primera vez. Y entonces Bernabé, como era el primo, dice, pero ¿cómo no vamos a llevar a mi primo si es que es mi familia? Y Pablo le dice, pues no lo llevamos. Y hay un altercado entre Pablo y Bernabé y se separan. Pablo se lleva a Silas y Bernabé se lleva a Marcos. Ya después de que Pablo visiona y hace su tercer viaje y ya llega en el año 60, que está preso en Roma, Pablo desde Roma en el año 64 probablemente le escribe una carta a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 9 en adelante, sobre todo el versículo 10 u 11, Pablo le dice a Timoteo, tráeme contigo a Marcos, que me es muy útil para el evangelio. Y Timoteo lleva a Marcos a Roma. Vea la humildad de Marcos, porque lo había desechado Pablo, y estando allí es que al escuchar la teología paulina y al conocer la misión petrina, se pone por escrito el primer evangelio que aparece escrito en la historia, que es el evangelio de San Marcos. Marcos escribe la experiencia misional de Pedro y la teología de alta de Pablo en un solo evangelio. Sin embargo, Marcos, aunque inaugura para nosotros el género literario del evangelio, Marcos probablemente no conoció a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea qué bonito esto. De estos 4 evangelistas, 2 conocieron a Jesús y 2 probablemente no conocieron a Jesús. ¿Quiénes conocieron a Jesús? Mateo y Juan, que eran discípulos. ¿Quiénes no lo conocieron? Marcos y Lucas. Sin embargo, de estos 4 evangelistas, hay 2 evangelistas que son los evangelistas de la infancia. ¿Qué quieren decir? Que hablan de la infancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primero, ¿cuál es? Mateo. Y el segundo, ¿cuál es? Lucas. Vea qué interesante. Mateo conoce a Jesús y no solamente conoce a Jesús, sino que conoce a la Virgen María, porque fue discípulo y se encarga de hablar de la infancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de una manera hermosa. Solamente que Mateo le escribe a los judíos que se convierten al cristianismo. Por esta razón es que, como Mateo le escribe a los judíos que se convierten al cristianismo, tiene unas diferencias del evangelista Lucas. Lucas era griego, Lucas no era judío, y Lucas, como no conoció a Jesús, recuerden el prólogo que les cité, donde dice Lucas, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por tu orden, ilustre Teófilo. Es decir, Lucas era médico, una persona intelectual, y fuera de ser una persona intelectual, era una persona investigadora, y hace una investigación rigurosa. Y si yo quiero saber cómo fue la infancia de Jesús, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Y entonces nos preguntamos, ¿qué hizo Lucas? Y Lucas, movido por el Espíritu Santo, probablemente entrevistó a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Por eso hay unos rasgos, unas características propias de Lucas que no las tienen los otros evangelistas, como la anunciación, como la visitación, como el Magnificat, como la pérdida, hallazgo del niño Dios en el templo, y algunas características mariológicas que no las tienen los demás, sin haber conocido a Jesús. Escúcheme muy bien, pero tal vez habiendo entrevistado a nuestra Madre Santa, la Virgen María. Mírenme aquí. ¿Ustedes han visto un cuadro que se llama Nuestra Señora del Perpetuo Socorro? ¿Sí lo han visto? ¿Saben quién dibujó probablemente ese cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro? Lucas. Googléelo, ustedes que son jóvenes y tienen ahí Google en sus celulares e internet, ponga ahí Lucas y la Virgen María y le va a aparecer el cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Porque dice que cuando Lucas fue a entrevistar a la Virgen, pidió a la madre dibujarla, y por eso es el único cuadro que compartimos con Oriente y Occidente sin ningún problema. La iglesia oriental y la iglesia occidental tienen verdaderamente este cuadro de Nuestra Señora
del perpetuo socorro dentro de su liturgia. Mi obispo decía, el socorro del Señor es perpetuo. Se lo repito, el socorro del Señor es perpetuo. Por última vez, el socorro del Señor es perpetuo, pero Él ha querido entregar ese socorro a través del corazón de su mamá, y por eso la conocemos como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Vea qué bonito esto. El evangelista Lucas, un investigador. Y vean que hay algunas diferencias. Un ejemplo. ¿Quién le pone el nombre a Jesús desde el evangelista Lucas? ¿Quién le pone el nombre a Jesús? ¿Quién? ¿Quién le pone el nombre a Jesús desde el evangelista Lucas? ¿Quién? ¿Con quién habla el ángel Gabriel en el evangelista Lucas? ¿Con quién? Pues con María, nuestra madre. Lucas, la anunciación. ¿Qué le dice el ángel? El Ave María. Dios te salve María. Dios te saluda María. Jaires María que caritomene. Y le dice el ángel que de ella el Espíritu Santo vendrá sobre ella, el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Por esto el que va a nacer de ella será santo y será conocido como Hijo del Altísimo, y heredará el trono de David su padre, y ella es la que le pone el nombre a Jesús. Y en el Evangelio de Mateo, ¿quién le pone el nombre? ¿Quién? ¿Quién? No tengan miedo. ¿Quién? José. ¿No lo escucharon hoy? Cuando el ángel, ¿a quién le habla el ángel desde el Evangelio de San Mateo? ¿A quién? A San José. ¿Y por qué? Porque Mateo escribe para judíos que se han convertido al cristianismo. Y un judío, el que tiene la autoridad es el hombre, no la mujer. Para un griego eso no importa. No cumplen con esos modismos judíos. Hoy nosotros leemos, escúcheme muy bien, cómo San José, el padre y patrono de la Iglesia Católica, padre espiritual, padre adoptivo de Jesús, cómo San José acepta la paternidad legal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vean qué bonito, qué tierno San Mateo. Yo no sé ustedes cómo leen la Biblia, pero San Mateo nos habla a nosotros como hablándole a niños chiquiticos. Vea lo que dice, vea. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Cristo, Mesías, el ungido, Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido. La palabra Mesías es hebrea y se traduce al griego como Cristo y se traduce como ungido, Dios. Es una palabra divina, es un título mesiánico. Cristo significa Dios, el ungido, el enviado, el anunciado. Vino al mundo de la siguiente manera. Vea que muchos evangélicos hoy en día, protestantes, cristianos no católicos, quisieran cambiar esto. Y quisieran que el Señor no hubiese venido a través de la Virgen María. Ellos hubieran querido tal vez que el Señor hubiera venido en una nube, hubiera venido quién sabe cómo, pero no a través de la Virgen María. Y vea lo que dice la Biblia. Él vino de esta manera, vea. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre. ¿Estando quién? Más fuerte. ¿Estando quién? María, ¿quién es? ¿Madre de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es quién? Dios. Ay, que esto es hermoso. Estando María, tiene nombre propio, María, su madre, la mamá de Jesús. Santa María, Madre de Dios, decimos los católicos en el Ave María, Madre de Dios Teotocos. En el año 431 fue el primer dogma mariano que se instituyó en Éfeso. La Iglesia Católica dijo que la Virgen María no solamente era la Madre de Cristo, la Madre de la humanidad de Jesús, Madre de Cristo, la reconocemos en la letanía. ¿Qué significa Madre de Cristo? Fue aquella que le dio la carne y la humanidad a Jesús
sino que este niño que nace es Dios. Dios. ¿Por qué decimos que Jesús es Dios? Porque es el Cristo. Un ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones y otras denominaciones cristianas que no sé, dicen que Jesucristo no es Dios, que es un profeta nomás. Y entonces, escúcheme muy bien, si Jesucristo no es Dios y le dicen a uno, búsqueme un texto bíblico donde diga que Jesucristo es Dios, pues San Mateo en el capítulo 2 nos dice que cuando llegaron los sabios de Oriente o los reyes magos que llamamos nosotros en la Epifanía, el 6 de enero, llevaron 3 regalos. ¿Cuáles fueron los 3 regalos? Incienso, mirra y oro. ¿A quién se le ofrecía incienso? ¿A quién? A Dios. ¿El oro a quién se le ofrecía? A los reyes. ¿Y la mirra por qué? Por el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El hacerse hombre, anonadarse. Filipenses en el capítulo 2, versículo 6 al 10, anonadarse. El cántico cristológico se anonadó, siendo igual a Dios, de condición divina, siendo Dios, dice San Pablo, se anonadó, se rebajó, haciéndose hombre. 1, el incienso. 2, ¿qué hicieron los sabios de Oriente cuando entraron a la casa en la que se encontraban? Dice que entrando a la casa estaba el niño junto con María su madre y postrándose lo adoraron. ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Y a quién se tiene que adorar sino solamente a Dios? Por esa razón a mí se me enchina la piel cuando algunos mexicanos dicen, Padre, es que yo adoro a la Santa Muerte. Yo digo, uy, qué porquería. Si usted adora a la muerte, usted está haciendo de la muerte su Dios. Usted está vendiéndole su alma al diablo, está pactando con el demonio, está consagrando su familia al diablo. Y hay gente pobrecita que hasta se la mandan a tatuar. Solamente tenemos que adorar a Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A nadie más podemos adorar dentro de la Iglesia Católica. Ese es el culto de la tría, es el culto latría. Y si usted le da ese culto de la tría a una persona diferente a Dios, usted es un idólatra, porque está adorando a una persona diferente a Dios. Es que ni a la Virgen la Iglesia Católica nos permite adorarla, porque no es Dios. Hay un culto para ella que se llama hiperdulía, que es un sumo respeto por ser la madre de Jesús, la madre de Dios, pero no latría, porque no es Dios. Hay uno que es el protodulía, que se le da a San José, o el dulía, que se le da a los demás santos. Dulía, respeto, protodulía a San José, hiperdulía a la Virgen María y latría a Dios. ¿Me hago entender o no? ¿Sí o no? Sí. Y eso sale de la Biblia. Mírenme aquí. Entonces dicen, no, dígame otro texto porque ese no me importa. No le creo. Ah, bueno, vamos al desierto. Vamos al desierto. San Mateo en el capítulo 4, en Lucas capítulo 4. ¿Quién estaba ayunando durante 40 días? ¿Quién? ¿Quién? Más fuerte, ¿quién? ¿Y quién llegó a tentarlo? ¿Quién? Vea la señora, es que la suegra de Pedro, madre, no conoce de Biblia. La suegra no. ¿Quién llegó a tentarlo? El diablo. Bueno, parecido. No mentira, el diablo. ¿Quién llegó a tentarlo? ¿Y cómo lo tentó el diablo? Come, reúne todo esto y al final le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Si postrando, ¿qué? ¿Qué dijo el diablo? ¿Qué dijo el diablo? ¿Qué es lo que busca el diablo? Que la gente le dé ¿qué? La adoración. Por eso pobre gentecita que ya cayó en las garras del diablo adorando es que la muerte. Pobre gentecita, dice que satánicos y luciferinos dedicándole adoración al diablo. Eso es lo que el diablo quiere. Pero me importa más la respuesta de Jesús. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo le respondió el Señor? No tentarás al Señor, al Señor, al Señor,
¿A quién estaba tentando el diablo? ¿A quién? A Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor. Entonces Jesús es ¿quién? Dios. Dios. Jesús es Dios. Y el diablo inmediatamente abandona a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor Jesús estaba en la última cena con sus apóstoles, sale y muere, lo matan el viernes, resucita el domingo, ese mismo día se le aparece a los apóstoles y no estaba Tomás. Y entonces los apóstoles le cuentan que el Señor se había aparecido. Y entonces, ¿qué dice Tomás? Si no meto mi dedo en la llaga de sus manos y mi mano en su costado, no creeré. El siguiente domingo se le aparece el Señor y estaba Tomás. Y le dice el Señor: Tomás, trae tu dedo, mételo en mi mano, trae tu mano, métela en mi costado. Tomás se arrodilla y ¿qué le dice? Señor mío y Dios. ¿Qué le dice? Señor mío y Dios. Más fuerte, Señor mío y Dios. Porque Jesucristo es Dios. Y hay muchos textos, hermanos, donde podamos defender la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si Jesús es Dios y la Virgen María es la mamá de Jesús, la Virgen María es la mamá de Jesús, la mamá de Dios. No es la madre de la divinidad. Porque es lo que no entienden los protestantes, que dicen, pero ¿cómo? Entonces, si la Virgen María es madre de Dios, entonces, si es madre del Padre, entonces es mi abuelita, dice un payaso por ahí, por Facebook. Entonces, mi abuela. Yo, qué payaso tan bruto que no conoce el misterio de la Santísima Trinidad. No conoce el misterio. La Virgen María es la mamá de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que decidió salir de la intimidad con Dios y encarnarse en el vientre santo inmaculado de una mujer llamada María. Y entonces dice el Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia del año 451 de la Iglesia Católica, que en Jesucristo encontramos una doble naturaleza: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Dios verdadero y hombre verdadero. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. Por eso la Virgen María es madre de Dios. Y le decimos Teotocos. Digan conmigo, Teotocos. Más fuerte, Teotocos. ¿Qué significa Teotocos? Madre de Dios. Madre de Dios. Ya un hereje llamado Nestorio dijo, no es Teotocos, sino Cristotocos, madre de Cristo. Sí, es madre de Cristo porque de ella tomó la humanidad, la carne, madre de Cristo. Pero es Teotocos porque ese Cristo es Dios. Y vea lo que dice: Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, es la mamá de él. ¿Cómo estaba ella? Digan conmigo, desposada. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba ella? ¿Qué significa estar desposada? Significa estar comprometida. Mírenme aquí. Para nosotros los occidentales hay una institución que no existe para algunos orientales, que es el noviazgo. Entonces, digámoslo, un ejemplo: yo vengo y yo veo una persona y me enamoro de ella, y entonces le digo a esta persona que si yo le gusto, me dice que sí, entonces somos novios, sí, novios. Ese proceso del novio, esa institución, ese plazo, es para vivir santamente, para conocerse uno, para llegar al matrimonio. ¿Me hago entender o no? En otras culturas eso no existe. Los matrimonios se llaman matrimonios contractuales. Contractuales. ¿Qué significa? Que son a través de un contrato. Entonces el hijo de esta familia se casa con la hija de aquella familia y no se conocen sino hasta el día en que se presentan para la ceremonia. ¿Sí me hago entender o no? La Virgen María estaba comprometida, es decir, desposada con un hombre llamado José. Un hombre llamado José. Dice desposada con José. José, un hombre santo,
un hombre bueno, un hombre prudente, que amaba profundamente a nuestra madre. Yo me imagino que nuestra madre amaba profundamente a San José, porque es que el amor no es malo. En la historia de la iglesia se ha hablado de algunos santos que se enamoran de algunas santas y nunca pecan porque tal vez guardaron ese amor santamente. ¿Me hago entender o no? Entonces San José y la Virgen María, castos y puros. Pero vea qué bonito esto. Ya sabemos cómo quedó embarazada la Virgen María. Lucas en el capítulo 1, versículo 26 al 38, nos habla a nosotros de la anunciación. Cuando viene el ángel Gabriel, le pregunta que Dios le manda decir que si ella quiere ser la madre de Dios, la madre del Señor, la madre del Hijo de Dios, la madre del Verbo encarnado, la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, la Virgen María le dice que sí y entonces queda embarazadita. Queda embarazada estando comprometida con un hombre llamado José. Vea lo que dice. Y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Vamos a Lucas para saber cómo fue. ¿Sí me hago entender o no? ¿Cómo fue? Y el Lucas nos lo explica mejor. La anunciación del ángel Gabriel a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Pero vea qué bonito esto. Llegó un momento en que la Virgen María tenía que contarle a San José de que ella estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces San José se dolió en su corazón, tal vez no le creyó. Pero vea lo que dice la Biblia bien. José, su esposo, que era un hombre justo, digan conmigo, justo. Por última vez. ¿Cómo se puede traducir esta palabra justo? Se puede traducir por santo. San José era un hombre santo. Y resulta que la Virgen le contó. Me imagino a nuestra madre llena del Espíritu Santo, con el gozo. ¿Quién me arrebatará el amor de Cristo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Dice San Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Nadie me puede separar del amor de Cristo, ni persona viva, ni ángel. Nadie me separará del amor de Cristo. La Virgen María llena del Espíritu Santo, llena de gozo, llena de alegría, llena de todas las virtudes de la presencia del Señor. La Virgen María va y le cuenta a San José. Pero vea qué interesante, porque es que esto nosotros lo tenemos que saber entender. Porque resulta que San José, digo yo en mi lenguaje, ¿no? No sé cómo sonará esto teológicamente, pero San José se dolió. San José se entristeció, porque la Virgen María, nuestra madre, estaba embarazada. Y San José se dolió de una manera muy dura, que dice la Biblia que él era justo. Y si este hombre hubiese repudiado a la Virgen María, escúcheme muy bien, públicamente, a la Virgen la matan. Porque 3 pecados en la época de Jesús acarreaban muerte. 3. 1, ¿cuál era? La idolatría. Y donde los brujos, las brujas, la limpia, la muerte, el huevo y todo lo que hacen los mexicanos, eso era en el Antiguo Testamento penado con la muerte. Si usted iba a la limpia, lo mataban a pedradas. Si cargaba un amuleto, lo mataban a pedradas. Si se hacía pasar el huevo por encima, lo mataban a pedradas. Si le daba culto a la muerte, lo mataban a pedradas. Se llama la idolatría. Había otro pecado que acarreaba muerte, que era la blasfemia. Hablar en contra de Dios. Reírse de las cosas santas. Uno ve por ahí personitas que cuando alguien está en liberación solamente se ríen y se burlan. Dice uno, vea qué interesante. En el Antiguo Testamento era una blasfemia. O hablar mal de Dios. Hoy en día tanta gente que habla mal de Dios. Pero vea que a Jesús lo mataron porque lo acusaron de blasfemia. Cuando el sumo sacerdote le preguntó que si era Dios, hijo de Dios, ¿y qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Se rasgó las vestiduras y dijo, ya no necesitamos más testigos, ya no he oído esta blasfemia.
¿Cuál es la condena? Y gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y crucificaron a Jesús cuando lo acusaron de blasfemia, porque él dijo que era Dios, que era hijo de Dios. Por eso lo mataron. Y el tercer pecado que acarreaba muerte era el adulterio. Una mujer que se metiera con un hombre que no era su esposo, la sacaban y los mataban a pedradas. Al hombre también. Yo no sé si eso se llevó a cabo, y no quiero yo presumir, ser presumido, pero hace un mes y una semanita yo estaba en Dubái, y allá en Dubái tuve la oportunidad de leer una noticia acerca de un país que se llama Irak, donde una mujer había descubierto a su esposo siéndole infiel con otra persona. Y ella llevó las fotografías al Estado, al gobierno, y demostró que su esposo era un adúltero. Y según dice, no sé cómo evolucionó la noticia, el hombre lo condenaron a la horca y a la mujer a la lapidación. No sé si los matarían, al final no supe. Pero vea, hace un mes y una semana, a la horca y a la lapidación por adúlteros. En la ley del Antiguo Testamento había una sentencia que decía: a la adúltera la lapidarás, a la adúltera la matarás. Levítico en el capítulo 20, versículo 10. Levítico 20:10 tenía esa sentencia. Sabemos que la Virgen María, virgen antes, durante, después del parto. Sabemos que la Virgen María es castísima, purísima, santísima, Madre de Dios. Pero si San José la hubiese repudiado en público, la hace matar. Y vea qué interesante esto. Porque la fe de la Virgen María era tan grande, tan grande, tan grande, y es tan grande, que la Virgen María le dijo sí al Señor, aún sabiendo esto. ¿Saben por qué? Porque la Virgen María sabe que cuando Dios promete, cumple. Y si Dios le estaba prometiendo que ella iba a ser la madre de Dios, y si la mataban a pedradas, Dios la iba a resucitar para que ella diera luz al Hijo de Dios. Porque lo dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 11. Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo Isaac porque sabía que Dios tenía el poder de resucitarlo. Y si eso lo creyó Abraham, un hombre del Antiguo Testamento, ¿cómo no lo va a creer nuestra madre, la Virgen María, una mujer valiente? Que la Virgen María dijo: he aquí la esclava del Señor, y si me matan, Dios me va a resucitar, porque me está prometiendo que yo voy a ser la madre de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y a nuestra madre, la Virgen María. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Qué cosa tan maravillosa, hermanos, hermanas. Pero San José, un hombre justo, un hombre santo, un hombre prudente. Siéntense, por favor. Los hermanos que están aquí, esposos, ¿ustedes son prudentes? Cuando su esposa tiene alguna diferencia con usted, ¿será que usted prudentemente le habla bonito? ¿O sencillamente arremete contra ella? Esposa, ¿será que cuando hay una diferencia con su esposo, usted le dice como cuando eran novios, no? ¡Ay, mi amor! ¿Sí? O sencillamente ya insultos y patadas y puños y aruñetazos y uno contra el otro, dice mi mamá, como si fueran perros y gatos. Vea qué interesante. José, un hombre justo. José, un hombre prudente. Y San José, yo no sé cuántos días lo pensaría, no lo sé. Pero yo sí sé que fueron varios días, porque la Biblia no lo dice, pero sí lo dice. Vean que nosotros tenemos que leer la Biblia, vean. José, su esposo, que era un hombre justo, santo, no queriendo ponerla en evidencia públicamente porque la mataban, pensó dejarla en secreto, quietica en su casa, para que nada le pasara. Haz tu vida, María, por tu lado, y yo hago la mía. Estaba dolido José en su corazón. ¿Sí o no? Y vea lo que explica Mateo. Mientras pensaba estas cosas. Digan conmigo. Mientras pensaba estas cosas. Más fuerte. Por última vez. Vamos a ver qué dice la Biblia Jerusalén. Dice, así lo tenía planeado. Digan,
así lo tenía. Más fuerte. Por última vez. Y cuando usted planea algo, ¿necesita tiempo? ¿Sí o no? Claro. Como hay gente que planea el mal. Hoy hay gente que planea el mal y demoran y gastan tiempo y lo hacen. Vea que yo pertenecía a una comunidad muy hermosa, muy linda, y se retiraron 3 seminaristas y 3 hermanas, y durante años, me vengo a enterar, años, como 3 años, planearon cómo acabar con la comunidad. E hicieron un plan así todo satánico, todo feo, todo maluco, y lograron acabar con la comunidad a la cual yo pertenecía. Y hoy día dice uno, qué gente tan mala, planear una cosa de estas, o a veces yo no sé, pero en Colombia nosotros tenemos un problema muy terrible, que el mundo cree que ese problema se acabó, que es el problema del orden público, con la guerrilla y con baracos y con gente, delincuentes por ahí, y entonces que ponen una bomba aquí, que ponen una bomba allá, que matan aquí. Yo me pongo a pensar, si una persona va a hacer eso, va a hacer un atentado contra, un ejemplo, un aeropuerto, o un ejemplo contra un batallón militar, yo creo que eso no lo planean así de un día para otro, eso gasta tiempo. Cuando usted planea unas vacaciones, por lo general usted planea unas vacaciones ¿con qué? Con tiempo. Y usted dice, bueno, voy a ir a tal lugar y tiene que medir también el bolsillo, porque si no le alcanza el dinero, pues usted ¿cómo va a cumplir ese sueño? Planificó mal. El Señor dice, si usted va a construir una casa, siéntese primero a planear. No vaya sea que se ponga a construir, la casa quede a medias, quede en obra negra y entonces los que pasen se van a burlar de ustedes por no saber qué, planificar, por no saber meditar, por no saber planear. Dice que San José lo tenía planeado. ¿Cuántos días lo pensó? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero yo sí sé que fue más de un día. Pongámosle que la Virgen le contó a San José y él se fue para la casa y el pobrecito se rascaba su cabecita. Decía yo, ¿qué hago ahorita? María embarazada me dice que es por obra del Espíritu Santo. Yo no quiero dudar de ella, pero yo no puedo con esto. Y San José empezó a pensar, pero si yo la abandono públicamente me la van a matar. Y yo no quiero que me la maten. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Me vino San José orando y Dios escucha la oración de San José allá en el cielo y Dios apenas se ríe. San José dice, ay, Josecito, si supiera mis designios, Josecito, si supiera para qué te tengo escogido. Y entonces Dios espera. Vea qué interesante, Dios espera. Y Dios espera que San José piense y medite y rumie y dé vueltas en su cabeza hasta que San José toma una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó San José? Repudiar a la Virgen. Decirle a la Virgen, ya no más María, haz tu vida por tu lado, que yo hago mi vida por la mía. Y dice la Biblia, mientras pensaba estas cosas, así lo tenía planeado, entonces ahí envía Dios el ángel. Y ahora unamos esto con Abraham. Génesis en el capítulo 22. Cuando Abraham tenía 75 años, Génesis capítulo 12, Dios le da una promesa a Abraham de un hijo. 25 años después, cuando Abraham tenía 99 años, ¿saben cómo se dice 99 en chino? Cachichen, así, cachichen. Cuando tenía casi 100 años Abraham, 99 años, tiene a su hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. Y cuando Isaac nace, algunos dicen que era un niño, ya podía caminar. Según los judíos, Isaac tenía 37 años. Un estudio bíblico que hicieron. Pongámosle que tuviera 12 añitos. La edad de Jesús cuando se presentó en el templo y se perdió. Ya podía cargar leña, ya podía hacer un trabajo, un ejercicio. ¿Y qué le pide Dios a Abraham? ¿Qué le pide? Sacrifícame el niño. ¿Sí o no? Sí.
Y entonces Abraham toma a su hijo y se van. Allá donde queda el templo de Jerusalén, hoy en día, la explanada de las mezquitas, el domo de la roca en Jerusalén, donde está una iglesia así grande como dorada, ahí en ese monte, allí Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y entonces suben hasta ese monte. Y entonces Isaac le dice: papá, vamos a ofrecer un sacrificio, pero ¿en dónde está la ofrenda? El chivo, el carnero que van a... ¿Y qué dice Abraham? ¿Qué dice? Yahvé Jireh, Génesis 22:8. Dios proveerá. ¿Qué dice? Dios proveerá. Más fuerte. Dios proveerá. Yahvé Jireh, Dios proveerá. Y entonces va y amarra a su hijo. Lo pone a listar la leña, el niño pobrecito, y después lo amarra. Y Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por agradar a Dios. Vea qué interesante esto, porque Dios espera hasta las últimas consecuencias. Abraham sube con el niño, sí. Abraham hace que el niño haga el altar, sí. Abraham toma al niño, la amarra, sí. Abraham saca el cuchillo, sí. Abraham levanta el cuchillo, sí. Abraham va a bajar el cuchillo, sí. Hasta que se aparece el ángel y le dice: no toques al niño. No toques al niño, le dice. Ya cuando el hombre estaba dispuesto, porque Dios le había refutado esto por justicia, el padre de la fe, porque sabía, dice Hebreos 11, que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque sabía que Dios tenía el poder de resucitárselo, porque si a través de Isaac Dios le había prometido una gran descendencia, tan grande que no iban a caber las estrellas del cielo ni las arenas del mar, así como no puedes contar las arenas del mar ni las estrellas del cielo, así tampoco podrás contar tu descendencia, le dice Dios a Abraham. Y sabía que era con él, pero estaba dispuesto hasta que el ángel le dice: no toques al niño. Lo mismo pasa con San José. San José estaba dispuesto a levantar el cuchillo. San José estaba dispuesto a decirle: no más, María. Y cuando ya lo tenía planeado, entra Dios en la historia de San José y le habla de una manera hermosa. Le habla en sueños, porque el sueño es un don de Dios. Y el Papa Francisco, que cumplió años ayer, 85 años, nos propuso el San José durmiente. Dormido, yo lo tengo grande, como de 1 metro ahí en mi habitación, porque yo fui ordenado el 19 de marzo, día San José. Y entonces le pongo carticas y peticiones debajo de la almohadita de San José. San José, mientras duermes, cuida de mis peticiones, pídele al Señor. San José estaba durmiendo. Y vea qué interesante esto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes de recibir en tu casa a tu esposa. ¿Cómo se llama la esposa? Vea que la Virgen María hay que recibirla en la casa. ¿Quién la recibió en la casa? San José. ¿Quién la recibió en la casa? El discípulo amado. ¿Y quién la tiene que recibir en la casa? Usted y yo. Hay que recibirla. No como los evangélicos que le dicen: Jesús sí, pero María no. Esta no es la lógica de Dios. Dios dijo: Jesús sí, pero a través de ella. Jesús sí, pero a través de nuestra Madre Santa. Un evangélico quisiera que Jesucristo hubiese venido en medio de nubes, pero como le dijo la zorra a la burra cuando se estrellaron ahí en la frontera, ¿sabe cómo le dijo? I'm sorry, le dijo. I'm sorry. Qué pena contigo. No puedes cambiar la lógica de Dios. Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, y esa mujer tiene nombre propio y se llama la Santísima, Castísima, Purísima Virgen María, para la cual pido un fuerte aplauso en este momento. Nuestra Madre Santa. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¿Y qué hizo San José?
la acogió en su casa. Vivieron castamente, santamente, puramente. ¿Qué es lo que no entienden los hermanos evangélicos, morbosos, cochinos y sucios, que le ponen disquehijos a la Santísima Purísima Virgen María, se ponen a pensar en unas bobadas ahí, en lugar de ponerse a rezar? Castamente, puramente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúcheme muy bien, porque a lo que le dijo el ángel, vea, es que nosotros no sabemos leer la Biblia. No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Dará a luz. ¿Cuántos? 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 No dice 2, ni 3, ni 4, ni 5. Entonces los protestantes, ¿cómo leen la Biblia? Y no solamente le dice el ángel que un hijo, sino que se lo ratifica. Se lo ratifica. Vea qué interesante. Voy a volver ahorita donde iba, pero vea lo que dice. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta Isaías. Isaías 7:14. He aquí que la virgen, dice Mateo, virgen. Isaías 7:14 no dice virgen, dice niña, doncella o señorita, doncella. Pero Mateo dice virgen porque ella es virgen. Lea la Biblia y verá que no dice virgen. Isaías 7:14 no dice virgen. Dice doncella, señorita, una niña. De la niña, de la doncella, de la mujer, de la señorita. Nacerá uno. ¿Cuántos nacerán? Uno. ¿Cuántos? Más fuerte. ¿Cuántos? Pero vea que Mateo dice, he aquí que la virgen, ¿que la qué? ¿Que la qué? Más fuerte, ¿que la qué? Porque la Virgen María es virgen antes, durante y después de el parto. Por esa razón ahí los lienzos que yo llevo en mi librería, la rosa mística me encanta, porque nuestra Madre Santa tiene 3 rosas, una blanca, una roja y una dorada. Oración, sacrificio y penitencia. Escúcheme muy bien, hija de Dios, padre, madre de Dios y esposa de Dios, espíritu, virgen antes, virgen durante y virgen después, que nos alcanza para nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Un mensaje impresionante. La virgen, virgen antes, durante y después del parto. Y entonces esta virgen dice, concebirá y dará a luz más fuerte, ahí está la profecía. Entonces dice uno de los discípulos directos del apóstol San Juan, obispo de Antioquía, llamado Ignacio, San Ignacio de Antioquía dice que al Calvario la Virgen María subió con un hijo, uno solo. La Virgen María sube con uno solo. ¿Cómo se llama? Jesús. Pero baja con miles y millones de hijos representados en el discípulo amado, que al igual que San José la acoge en su casa. Entonces decimos, en el orden natural, la Virgen María tuvo un hijo llamado Jesús. Pero en el orden de la gracia, la Virgen María tuvo miles y millones de hijos, que somos todos los que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. Por eso me encanta a mí la rosa mística, porque ella pide el título de Santa María, Madre de la Iglesia, que no solamente está en las letanías, porque su santidad Pablo VI, en el capítulo 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, le da el título a nuestra Madre de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, sino que ahorita el Papa Francisco en el año 2018, en febrero del año 2018, dijo que el lunes siguiente después de Pentecostés se instituiría para la Iglesia la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia. ¿Y qué significa que la Virgen María es Madre de la Iglesia? Significa que es Madre del cuerpo místico de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo místico de Cristo? Usted y yo.
Y por eso yo la amo bajo la vocación de la rosa mística, porque no es una rosa que se seca, que se marchita, sino que usted es un pétalo, usted es otro pétalo, usted es otro pétalo, y todos nosotros unidos formamos una rosa que es el cuerpo místico de Cristo. Ella es Madre nuestra, Madre de Dios y Madre nuestra. Pero en el orden natural solamente tuvo uno, llamado Jesús. Ahí está para que lean, no sé cómo leen ustedes la Biblia, pero a mí sí me encanta buscarle sus detallitos y estudiar a los padres de la iglesia y a los santos. Por eso las tres fuentes de revelación es Biblia, tradición y magisterio. La Biblia es la norma normativa no normada, Biblia. La norma que está sobre toda norma. El magisterio. La tradición y el magisterio. Cómo la vivieron los padres de la iglesia y cómo la enseña la iglesia. Eso se llama el depósito de la fe, la economía de la salvación. Una sola fe. ¿Me hago entender o no? Mírenme aquí. Todo esto sucedió, más atrás. Dice, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. ¿Quién le pone el nombre? José. ¿Y qué significa ponerle el nombre? Que está aceptando la paternidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una palabra que no me gusta a mí, pero la digo. Es el Padre putativo, Padre adoptivo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú le pondrás el nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesús? Yahvé, que es Dios, salva. Porque Él salvará. Digan conmigo, salvará. Más fuerte, salvará. Y vean qué interesante, porque esta palabra salvar se escribe en griego como soter, S-O-T-E-R, y traduce también como sanar. Porque Él salvará a su pueblo, es decir, sanará a su pueblo de sus pecados. Y Él es el Salvador, Él es el sanador. Y vamos a pedirle a Jesús, que es nuestro Dios, nuestro sanador, nuestro Salvador, nuestro liberador, que a través del corazón de la Virgen María y por intercesión de San José, hoy nos sane, nos libere, nos bendiga, que vivamos bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores.